Hola a todos, mi nombre es Natalie Vargas y en esta presentación junto con mis compañeras Naomi, Kelly y Daira abordaremos un tema crucial para el rigor académico en la era digital, la integración crítica y ética de la inteligencia artificial en las revisiones de literatura. La calidad de este proceso de revisión se sustenta en tres pilares esenciales. Uno, la rigurosidad metodológica; dos, la coherencia analítica; y tres, la integridad ética. Ante la creciente integración de herramientas de inteligencia artificial, se vuelve indispensable comprender tanto los errores que comprometen la validez de los estudios como las buenas prácticas para incorporarla de manera responsable y ética. Buenos días, mi nombre es Naomi Rojas. Daremos respuesta a las preguntas planteadas. ¿Qué errores metodológicos cometieron los investigadores? Encontramos que en la fase de planificación, uno de los fallos más graves que cometieron los investigadores fue la ausencia de una pregunta de investigación que estuviese clara y delimitada. Sin este punto de partida, la revisión se convierte en una simple recopilación de datos. No tiene un objetivo que guíe una búsqueda y que permita dar una investigación a la evaluación. Esta falta de enfoque impide generar conclusiones relevantes y coherentes para un problema específico o científico. En la fase de búsqueda y selección hubo una ausencia de criterios de conclusión y exclusión, lo cual también es un error crítico. No define criterios como el tipo de estudio, el rango de años, el idioma, la calidad metodológica mínima. La revisión carece de reproductividad y está expuesta a sesgos de selección. Además, la información recopilada debe organizarse adecuadamente para poder ser analizada de una forma crítica. De lo contrario, se limita a una enumeración de hallazgos que no dan un valor interpretativo. En la fase de análisis y síntesis hubo una falta de agrupación de los temas y una comparación entre un estudio, lo que impide identificar tendencias o vacíos del conocimiento. En la fase ética y de reporte, el uso acrítico de la IA compromete la validez y la integridad del estudio. Esta herramienta de la IA puede generar unos errores, ¿sí? Y unos sesgos inadvertidos. Y si no se aplica de una forma crítica a través de la inteligencia humana, el uso puede verse como algo no transparente y debe ser supervisado por un investigador. Gusto, Kelly Joana Piñeres Burgos. Continuando con nuestro tema estudios de revisión, vamos a hablar de los pasos indispensables para una revisión de calidad. Para ello, debemos preguntarnos qué es una revisión de calidad. Es aquella que organiza, analiza y sintetiza evidencia y responde a una pregunta clara de rigor. Fase de planificación y protocolo. En esta fase se debe definir una pregunta de investigación clara y específica utilizando marcos como PICO. También es necesario identificar palabras clave y descriptores controlados para garantizar exhaustividad en la búsqueda. Esta fase asegura transparencia, replicabilidad y enfoque. Fase de búsqueda y selección. Es crucial establecer criterios de inclusión y exclusión, registrar las estrategias de búsqueda, las bases de datos utilizadas y el número de resultados obtenidos. Los revisores independientes deben evaluar la pertinencia de cada estudio y registrar el proceso en un diagrama de flujo, siguiendo las recomendaciones de Prisma 2020. Fase de análisis y síntesis. La evaluación de la calidad metodológica de cada estudio es indispensable para determinar el peso de la evidencia. Esto se realiza mediante herramientas validadas como GRADE o JBI. La información debe organizarse en categorías temáticas que faciliten la comparación y el análisis crítico de hallazgos.
contradicciones y vacíos de conocimiento. C. De redacción y conclusiones. La redacción debe construir una narrativa coherente que conecte hallazgos y ofrezca interpretación crítica. Las conclusiones deben derivarse directamente de la evidencia sintetizada y responder claramente a la pregunta de investigación, señalando brechas de conocimiento y futuras líneas de investigación. Hola, Natalie de nuevo. Ahora vamos a abordar un punto clave, cómo debe integrarse la inteligencia artificial en una revisión de calidad para que sea útil y ética. La inteligencia artificial debe verse como un asistente estratégico y como una herramienta complementaria. Partamos de ahí, no es nunca un sustituto del razonamiento humano, porque su principal valor reside en que potencia esa eficiencia en unas tareas de pronto de bajo valor cognitivo, esas tareas que consumen mucho tiempo, como organizar y clasificar rápidamente cientos de referencias, identificar patrones, buscar palabras clave en unas bases de datos muy grandes, quizás hacer síntesis iniciales de textos muy densos, pero pues al automatizar esas tareas operativas, la inteligencia artificial efectivamente libera el tiempo del investigador para que él se enfoque en otras tareas más importantes. Ese tiempo debe dedicarse a lo esencial, la lectura crítica, la parte de profundización, el acto de juicio y el análisis riguroso de la evidencia. Ese rigor académico es esencialmente humano, por eso la inteligencia artificial no debe reemplazar la interpretación final ni el juicio de un experto. Entonces, para garantizar esa solidez metodológica y la ética, la verificación humana es obligatoria. Cualquier contenido, datos, síntesis generado por la inteligencia artificial debe ser verificado, debe ser contrastado e incluso filtrado manualmente. Ese filtro crítico es vital para prevenir sesgos, para prevenir errores y la aceptación de información sin comprobar su veracidad. Entonces, el investigador aplica el rigor, no la máquina. Finalmente, la transparencia total es nuestro deber ético. Esto implica declarar explícitamente en la metodología el nombre de la herramienta de inteligencia artificial que se utilizó, si se utilizó, y la fase precisa en la que se aplicó. La línea roja es muy clara: no utilizar la inteligencia artificial para generar el análisis, el contenido, las conclusiones, porque esto es lo que requiere la voz, el juicio experto y la autoría intelectual exclusiva en una investigación o una revisión. Continuando con la pregunta 4 de cómo se debe construir una revisión que sea sólida y confiable, una revisión sólida y confiable se basa en un protocolo riguroso, donde encontramos una pregunta clara, criterios de selección explícitos, registro detallado de búsqueda y una selección de estudio. La IA puede ser un apoyo, pero siempre y cuando se use de una manera ética y supervisada. Una revisión pues se debe construir siguiendo como un conjunto de fases que son unos criterios explícitos de transparencia metodológica y una evaluación crítica de la evidencia. Entre estos encontramos unos elementos claves que son: como primer criterio encontramos la definición de la pregunta de investigación y el protocolo. Antes de iniciar una revisión se debe elaborar un protocolo detallado que describa esta pregunta de investigación, los objetivos, los criterios de inclusión y exclusión, las fuentes de información y las estrategias de búsqueda que se van a utilizar para este estudio. Como segundo criterio encontramos la búsqueda sistemática y la documentación clara. Es importante que esta revisión se base en la búsqueda exhaustiva de múltiples bases de datos, usando términos adecuados para asegurarse de captar como esta mayor cantidad relevante de la evidencia. Como tercer criterio encontramos la selección y cribado de estudios con criterios predefinidos. Estos estudios deben ser seleccionados pues mediante un proceso de etapas. Entonces primero hacemos un cribado de títulos, de resumen, luego una lectura de texto completo, usando como estos criterios de inclusión y exclusión, y así definimos este protocolo. Como cuarto, la evaluación crítica de la calidad metodológica y riesgos de sesgos. No basta con solo recopilar estudios, sino también es esencial evaluar su calidad de metodología. Para esto existen herramientas que están diseñadas
para hacer todo este proceso de evaluación. Y el uso pues, de estas dichas herramientas ayuda como a determinar cuán confiables son estos estudios que se están incluyendo para nuestra revisión. Como quinto criterio encontramos la extracción de datos y síntesis rigurosa. Estos datos deben extraerse de una forma más sistemática usando tablas estructuradas. Estas incluyen unas variables claves, lo que es el autor, el año, la población, la intervención y el resultado. Y dependiendo de estos estudios elegidos, pues la síntesis puede ser cuantitativa, cualitativa o en ambos casos. Como sexto criterio encontramos el reporte transparente y reproducible. Al presentar esta revisión, pues debe indicarse claramente de qué se trata esta revisión. Entonces se describe en el título, en su objetivo, qué tipo de estudios están incluidos y si corresponden a ellos. Asimismo, pues se debe como presentar un diagrama de flujo como lo recomienda Prisma, que muestre esas fases de identificación, el cribado de la selección y la exclusión de los estudios. Y por último tenemos el uso crítico de herramientas, incluida la IA con supervisión y ética. Entonces, si se utiliza una herramienta automatizada, pues se deben incluir unos modelos de lenguaje. Estos deben de integrarse dentro de un marco metodológico más riguroso. Y estas herramientas no se sustituyen como al juicio crítico y la revisión por pares, sino que pues debe ser un apoyo al momento de usarse. Rigor y ética en revisión académica. Encontramos un proceso metodológico. Como primer paso encontramos lo que es el protocolo, donde diseñamos la pregunta, los objetivos y los criterios de elegibilidad. Como segundo tenemos la búsqueda, entonces encontramos las estrategias sistemáticas y el registro de fuentes. Como tercero encontramos la selección. Aquí aplicamos estos criterios, hacemos un doble cribado y para reducir como este sesgo. Como cuarto, el análisis. Entonces aquí hacemos una síntesis crítica, un contraste de los hallazgos que se hicieron y la calidad de la evidencia. Y por último, un reporte donde realizaremos conclusiones, daremos respuestas a esa pregunta inicial y las posibles limitaciones que se encontraron en el proceso de la revisión. Control ético de la IA. Entonces aquí encontramos principios claves. Como primero encontramos la no sustitución. Entonces la IA no reemplaza o no debe reemplazar este juicio crítico de las personas. Como segundo, la verificación manual. Entonces tenemos la obligación de constatar esa información o esos datos que nos está generando. Como tercero, la transparencia. Entonces la declaración explícita del uso de esta herramienta. Y por último, la responsabilidad. Entonces el investigador asume todos estos errores en el cual nos está emitiendo y no hemos revisado y copiamos a nuestra revisión. Asimismo encontramos unas reglas para esta aplicación. Como primera, el análisis y el reporte. Entonces no generar la discusión o las conclusiones con la IA. Como segundo, verificación manual. Entonces revisar toda esa salida de información o toda esa información que nos está generando para no copiar o evitar alguna alucinación o esos datos falsos que nos puede estar generando. Declaración ética, entonces mencionar la herramienta y estas fases en el uso de la metodología. Y por último, todo el proceso. Entonces, este proceso el investigador asume la responsabilidad total de la exactitud de toda la información que nos está dando. Hola, cerramos esta presentación con una conclusión muy importante. Realizar revisiones de literatura de calidad requiere rigor metodológico, análisis crítico y consideración ética, especialmente al incorporar herramientas de inteligencia artificial. Los errores en cualquiera de las fases pueden comprometer tanto la validez como la relevancia de la revisión. Seguir un protocolo estructurado, documentar cada paso, evaluar críticamente la evidencia y utilizar inteligencia artificial de manera ética y transparente va a asegurar que la revisión cumpla con los estándares académicos, aporte conocimiento significativo y respete la integridad científica.